Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el tema de un conflicto laboral evidentemente no sorprende que traiga tanta tergiversación de los hechos reales. Nosotros como miembros del Frente de Todos, especialmente los y las diputadas de sindicalistas, de todas las centrales, siempre apoyamos y estamos en reivindicación constante de los derechos de las y los trabajadores. Esas palabras que se escucharon acá de la CGT burocrática, de las situaciones que realmente extorsionan los trabajadores, quisiera hacer como presentar la realidad de otra manera. Cuando el campo para y corta las rutas, nuestra libertad de tránsito, el campo somos todos, dicen. Cuando un empresario hace un lockout patronal y no deja entrar a los trabajadores y también actúa de manera anticonstitucional, no dejando entrar a las representaciones sindicales a las empresas, eso está ejerciendo un derecho que tiene el empresario a realizar. Cuando las empresas radicadas en nuestro país amenazan con irse de nuestro país por estos conflictos laborales, bueno, ellos en realidad no están extorsionando, ellos en realidad están utilizando el juego que les permite la ley y que les permite la macroeconomía para poder realizarlo. Claro, a mí no me sorprende escuchar que hay que hablar de decisión política y de orden a gente Juntos por el Cambio. Cuando hablábamos hace pocos meses nos dábamos cuenta que existió durante 4 años una mesa judicial dentro de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio que querían que sea una Gestapo, que nos persiguieran a los sindicalistas y nos hicieran hacer desaparecer. No me llama la atención que hablen de la violencia, no me llama la atención que hablen de la represión correcta o incorrecta, que sin embargo, que esto es una ley de la selva. No, se están realizando luchas que podemos estar de acuerdo o no en los métodos, que el sindicato votado por los y las trabajadoras con la personería gremial y con el ejercicio de las funciones que corresponde dentro de una negociación colectiva están llevando adelante. Y también quiero que cuando hablamos de una negociación colectiva y una lucha de los trabajadores y trabajadoras, abramos la cabeza en esas mesas de negociación colectiva. No se habla solamente de tarifa, de plata, se habla de condiciones de laborales, se habla de condiciones psicosociales, se habla de cómo nos impacta la vida en el trabajo, en la calidad de trabajo que tenemos y en las horas. Creo que es muy importante hablar de que esto se utiliza por la derecha para hablar de los mecanismos antibloqueo, de que sean situaciones anticonstitucionales. No voy a volver a leer el artículo 14 bis, la ley 24.744 del contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales 23.551. Nosotros necesitamos como trabajadores y trabajadoras las leyes y necesitamos un ministerio de trabajo que actúe para que permitan estas mesas de negociación. No podemos permitir, y sabemos muy bien cuando escuchan que los que están fuera de nuestro país, que los empresarios no son tontos. No, ¿cómo van a ser tontos? Si saben que en Europa en este momento se está cobrando a las energéticas un impuesto. Si los empresarios saben perfectamente que los bancos en Europa van a empezar a pagar una renta financiera por las grandes riquezas de estos últimos años. No son tontos y saben perfectamente que en nuestro país todavía nosotros no nos ponemos de acuerdo en si se va a pagar o no la renta de las grandes fortunas, quién las va a pagar y qué es inconstitucional o no. Mientras en otros países a los cuales esos empresarios no están yendo, es porque justamente la ley hace que en ese territorio de ese país sí se tenga que pagar lo que se tiene que pagar. Nosotros sabemos perfectamente que han aumentado muchísimo. Desde el 2015 a hoy, los empresarios de las ventas de neumáticos han aumentado los precios casi al 2.600% y no ha sido el mismo aumento que han tenido claramente los trabajadores y las trabajadoras. Acá se está hablando de la disputa de lo que es la recaudación, de la riqueza, de la generación de nuestra fuerza de trabajo para el empresario y para la empresaria. Y sin embargo, lo tenemos que seguir discutiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir viendo que ATILRA, que es otro sindicato, porque acá solo se habla del SUTNA, pero hay otro sindicato que está sufriendo las mismas situaciones y se está linguneando de la misma manera por la política y por los medios de comunicación. Esa lucha constitucional que está llevando adelante el sindicato de ATILRA de los lecheros y las lecheras, que justamente lo que hacen las empresas es no escuchar y no querer negociar. Y por eso hace 5 meses que está este conflicto, porque no son capaces los empresarios, con las superrentas que han tenido, de sentarse en una mesa y poder llegar a un acuerdo. Creo que estamos acá justamente para acompañar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de los neumáticos. Estamos acá sabiendo que del lado de
de la región, porque en realidad esto que dicen está llevando a otros lugares. La región, el sindicato del neumático de Brasil, Sintrabor, y voy a leer, llamó a que Pirelli y Bridgestone contribuyan a una propuesta de una manera clara, porque se evidencia que esta lucha gremial que se está llevando adelante, que es justa, está siendo utilizada políticamente para imponer una derrota de los trabajadores y las trabajadoras, ese disciplinamiento que Juntos por el Cambio cuando estuvo en el gobierno nos enseñó a los trabajadores y a las trabajadoras, que no hablemos, que no nos movilicemos, que nos quedemos callados y que organicemos individualmente nuestra vida, porque de esa manera individual y con la meritocracia íbamos a salir adelante. Pues no, acá hablan de 70 años, fue gracias a Perón y fue gracias a la Confederación General del Trabajo que nosotros tenemos los derechos como trabajadores y trabajadoras. Y también creemos nosotros, desde el Frente de Todos, que la salida no es quitando derechos, que la salida no son salarios a la baja. Acá no hay un tope en las paritarias. No sé en qué sindicato estará hablando, pero las paritarias son libres. Y son libres gracias a Néstor Kirchner, que a partir del 2003 lo impuso en nuestro país. Entonces, dejemos de hablar y si tenemos puntos en común, unámonos, voten al impuesto a las grandes fortunas, acompáñenos en la devolución del Fondo Monetario Internacional de que venga la deuda que se la llevaron y se la fugaron. Pero sin embargo, en esta misma Cámara, teniendo casi posicionamientos similares, no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque siempre va a haber algo que nos va a hacer perder esta unidad. Y esta unidad que tenemos que tener de concepción clasista de trabajadores y trabajadoras, la tenemos que salir adelante. Nosotros sabemos que cuando gobierna Juntos por el Cambio nos hacen una mesa judicial y nos quieren hacer desaparecer a los sindicalistas. Nos arman causas en la justicia y llevan de la justicia laboral al fuero penal, porque dicen que estamos haciendo cosas que no son del fuero laboral. No estamos defendiendo a los trabajadores. Te lo pueden decir perfectamente los abogados laboralistas. Cómo manipulan a la justicia y cómo los jueces son parte de esa manipulación política de Juntos por el Cambio para que pase de un fuero laboral al fuero penal. Entonces creo que nosotros tenemos que decir las cosas como son. Necesitamos trabajadores dignos, necesitamos salarios que lleguen a fin de mes, necesitamos control de precio, necesitamos que la inflación no le gane al salario y necesitamos empresarios responsables que durante toda la pandemia vieron el esfuerzo que los trabajadores y las trabajadoras hicimos para que sigan manteniendo las fábricas abiertas, pues es hora que en esta renta inesperada que han tenido, pues hora que en la cantidad de salario y de balance positivo que están teniendo las empresas sean dignos de sentarse y humanos de sentarse en plena pospandemia y crisis mundial frente a frente con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y pongan alguna vez en la vida un poco de ellos también. Muchas gracias. Gracias.